los elementos indispensables desde lo más general hasta lo más particular, y este aspecto, la gracia común, es indispensable. La gracia común existía antes de Noé, pero en el pacto noético se le da un toque especial dirigido a la realización de la salvación. Luego aparece un siguiente pacto, que es el pacto con Abraham. En este pacto se nos revela el modo de salvación, cómo hemos de salvarnos, no por obras, sino por fe. Abraham es el prototipo de todo salvado, es un ejemplo nuevo testamentario, de un hombre salvado en el Antiguo Testamento, un prototipo de salvación. Entonces se nos revela el modo de salvación por medio de la fe. Luego aparece el pacto mosaico, basado en el anterior. Hay unidad y continuidad en los pactos de Dios. No separación, sino unidad y continuidad. Hay una unidad orgánica entre todos estos pactos, porque todos obedecen a un solo plan. No hay separación y discontinuidad, hay unidad orgánica y continuidad en el desarrollo del único plan de Dios. El pacto con Moisés nos muestra la forma de vida en la comunidad del pacto, cómo hemos de vivir dentro de la comunidad del pacto. Y luego aparece un pacto mucho más específico, cada uno de ellos va añadiendo especificidad y claridad. Cuando llegamos al pacto davídico se nos muestra dos cosas muy importantes: que la salvación se está produciendo en el marco más amplio de un reino. La salvación se produce en el marco más amplio de un reino. Uno le pregunta a las personas cuál es el tema más amplio de la Biblia y todo el mundo dice que la salvación. Eso es un error. El reino es el tema más amplio de la Biblia. El propósito de Dios es establecer su reino. La salvación es un círculo adentro de ese, y la expiación es el círculo principal. Entonces afuera está el reino de Dios. El reino de Dios no comienza con David, comenzó con Adán, luego pasó a Noé, pasó a la nación de Israel, pero aquí se nos revela, se nos presenta este reino maravilloso, el reino eterno del Señor, en que vivirán los salvados, los redimidos de Jehová, bajo las órdenes y dirección del gran rey, el cual se identifica ahora de una manera específica. Noten cómo se va pasando de revelaciones muy generales e inespecíficas a revelaciones cada vez más específicas. Aquí se nos dice que el gran redentor es un hijo de David, es un heredero de la simiente de David, nacerá en la familia de David, en el trono de David. Y esto es lo que llamamos salvación revelada progresivamente. Y luego pasamos a la salvación ejecutada. Todos estos pactos están apuntando y van dirigidos a un solo propósito. Están preparando el camino, poniendo los ingredientes, dando revelación, preparándolo todo para la ejecución de la gran salvación, que es a través del nuevo pacto nuevo en la persona de Cristo, el gran Rey. Y el evento central de esta gran salvación es la expiación. Entonces noten la relación entre las palabras, la palabra pacto aquí con elección, la palabra pacto aquí con depravación. Estos pactos terminan en el pacto nuevo y aquí se relacionan con la palabra expiación. Recuerden, dos líneas paralelas, siempre necesarias, unidas, co-ligadas la una con la otra. Y esta es la salvación ejecutada. Y luego de que el Señor Jesucristo ejecuta su preciosa salvación en la cruz, aparece entonces la obra del Espíritu Santo, que es la salvación aplicada. El Espíritu Santo viene y aplica lo que Cristo logró en la cruz, y aparece otra de las partes más importantes y completas y apasionantes de la doctrina de salvación, que es el ordo salutis. Es una terminología en latín que significa simplemente orden de salvación. Y el primero de esos elementos del orden de salvación es el llamamiento. Aquí solamente vamos a ver algo sobre el llamamiento. No vamos a ver el resto del ordo salutis, ustedes lo estudiarán en su curso detenidamente. Aquí solamente veremos el llamamiento, y a eso llamamos redención aplicada o salvación aplicada. Haciendo parte del ordo salutis está la perseverancia, pero para darle importancia, debido a que hay conflictos, hay diferencias de opinión, hablamos no solamente de salvación aplicada, sino de salvación preservada. La salvación preservada hace parte de la salvación aplicada, pero lo puse aparte para darle relevancia, para darle importancia a este asunto. Entonces, la salvación no solamente es ejecutada, no solamente es aplicada, sino que también es preservada. Entonces aquí tocamos una doctrina muy importante, que es la doctrina de la perseverancia. Y finalmente llegamos a la salvación consumada.
la salvación consumada, que son básicamente dos cosas: la glorificación del hombre y la redención de la tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Esta es la estructura. Si usted puede cerrar sus ojos, y repetir estas etapas, es decir, salvación planeada, salvación necesitada, salvación prometida, salvación revelada, salvación ejecutada, salvación aplicada, salvación preservada y salvación consumada, ganó el curso. Ya tiene los elementos fundamentales en su mente, y no solamente eso, sino que cuando esté leyendo la Biblia usted se va a ubicar mucho mejor. Cuando esté leyendo la Biblia usted va a obtener un gran beneficio en su entendimiento de la salvación si conserva en su mente esta estructura. Hacemos la Biblia. Vamos a comenzar entonces con la primera parte: salvación planeada. Y vamos a hablar de algo que no es muy visto, que no es muy reconocido por los creyentes de nuestros días, y es el pacto intratrinitario. No voy a decir nada del pacto intratrinitario, voy a dejar que mi hermano me lea los textos y simplemente voy a dejar que la Escritura hable por sí sola y les convenza a ustedes de la existencia e importancia de este pacto intratrinitario. Entonces, hermano, por favor, leamos todos los textos de corrido y al final hacemos unos pequeños comentarios. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Juan 17:1-2. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hebreos 2:13. Hebreos 17:6. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Noten ustedes cómo salta a la vista en el texto que hay un diálogo intratrinitario, que hay unos propósitos intratrinitarios, que hay unas comisiones intratrinitarias, que hay un consejo eterno de redención. Dios, en ese consejo eterno de redención, planeó su glorificación. Y a ese pacto intratrinitario, miren cómo lo llama Hebreos 13:20, la sangre del pacto eterno. Del pacto eterno. Algunos dicen, no, este es el nuevo pacto, pero es que el nuevo pacto, ¿cuándo comenzó? Cuando el Señor ejecutó su obra en la cruz. No puede ser ese el pacto eterno. Hay otro pacto, que es el pacto eterno. Y miren estas referencias a diálogo. Dice, a todos los que me diste. Bueno, Señor, pero ¿cuándo te los dieron? Bueno, te los dieron en el consejo eterno de redención. Los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Ahora, no solamente le dio hombres, sino palabras. Dice, las palabras que me diste. ¿Cuándo te las dieron? Bueno, en el consejo eterno de redención. Ahora miren cómo Jesús dice que su venida a la tierra fue algo que el Padre le dio a hacer. Tú me enviaste. ¿Cuándo me enviaste? Bueno, cuando se acordó todo esto en el consejo eterno de redención. Tú me enviaste al mundo los que me diste. Pasemos a la siguiente y leamos, hermano, por favor. El pacto intratrinitario. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18-20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora noten de nuevo cómo los textos son muy claros. Yo creo que no hay que ser un experto para entender estos textos. Noten cómo se liga en Juan 17:24 a un número de personas que el Padre le ha dado al Hijo, a un acto de amor que se ejecutó ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Lo mismo como se describe a Jesucristo como el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Todo eso obedece a ¿qué? A un plan, eso obedece a un consejo, destinado, predestinado, elaborado desde antes de la fundación del mundo. Por eso se habla de un propósito, el propósito suyo. ¿El propósito de quién? Del Dios Trino. Se habla de la gracia. Nos fue dada la gracia ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Noten allí cómo se habla claramente de un plan, cómo se habla claramente de un pacto intratrinitario, que es en esas personas hubo una elección desde el principio para salvación. Pasemos a la siguiente. Leamos estos textos también. Tito 1:1-2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Efesios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, elegidos para santificación, presupone la depravación. Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 3:9. Y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Noten ustedes cómo se habla aquí de la fe de los escogidos de Dios y de una promesa de vida eterna, la cual se dio ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Esa promesa de vida eterna es un pacto de redención, es un proceso eterno de redención. Ahora miren esta expresión, propósito eterno. Cuando se habla de un propósito se está hablando de un plan. Un propósito es ir hacia algo. Y ese propósito ¿es de qué tipo? ¿Es un propósito ahora? ¿Es un propósito presente? No es un propósito eterno. Cuando se habla de algo que tiene un propósito eterno, se está hablando de ¿qué? Del seno de la Trinidad, de algo que ocurre solamente en Dios. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. No porque éramos santos, sino para que fuésemos santos. Por eso presupone la depravación. Pero miren acá cómo a ese consejo eterno y todo lo que sucedió allí se le llama misterio. Misterio porque estaba allí en ellos solamente, en las tres personas. Es el misterio de su voluntad, de su beneplácito. Lo que Él se había propuesto, ¿en quién? En sí mismo. Él no podía compartir este plan con nadie más, porque Él existía solo en perfecta eternidad, en perfecta felicidad. Entonces es el consejo eterno de redención. Dice aquí de nuevo en Efesios 3:9, el misterio escondido desde los siglos en Dios, en sí mismo. Eso se lo propuso en sí mismo, se lo propusieron las tres personas de la Trinidad, conforme de nuevo al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Pasemos a la siguiente, por favor. Unos poquitos textos más y adelante. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Bien. Entonces miremos de nuevo aquí una alusión tras otra acerca de este pacto intratrinitario. En ese pacto se definió la voluntad del Padre y Jesús recibe la voluntad del Padre como lo que Él debía de hacer, de
todo lo que me diere no pierda yo nada. Allí hay un propósito específico de salvar, un propósito específico de salvar definido en ese pacto intratrinitario. Y este texto de Gálatas 3:17 se refiere al pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga. Aquí esto es una referencia clara al pacto eterno de redención, porque cuando vino la ley vino 430 años después, no abroga, porque el pacto es antes de esta ley que fue dada 430 años después. Entonces se está refiriendo claramente al pacto ratificado por Dios para con Cristo, es decir, un pacto intratrinitario. Hay más información sobre este pacto en la Biblia que nosotros no solemos ver, tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento. Y como un resumen básico y general de todo lo que la Biblia enseña sobre este pacto, sacamos estos tres elementos de la obra, de la operación de la salvación, lo que llaman la economía de la salvación en el Dios Trino, concluyendo que en este pacto el Padre es el que origina el plan. Jesús dice, no vengo a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. El Hijo es el que ejecuta el plan, totalmente sujeto al Padre en las condiciones del pacto. Dice, este mandato recibí de mi Padre. Y el Espíritu Santo es el que aplica la salvación. El Hijo ejecuta y el Espíritu aplica la salvación. Por eso Jesús dice, es necesario nacer del Espíritu para ver el reino de Dios. Entonces, son simplemente algunos versículos muy importantes que muestran la existencia de este pacto, y que es un pacto que tiene muchos elementos bíblicos que no solemos ver y que necesitamos prestarle más atención para poder configurar la base de la doctrina de la salvación, que en este caso es la salvación planeada. Pero veamos un poco más, pasemos a la siguiente, sobre este pacto intratrinitario, concentrándonos solamente en el fiador. Podríamos concentrarnos en el Padre y ampliar un poco más en el Espíritu, donde hay que ampliar más, pero ustedes lo harán en el curso. Pero concentrémonos en Cristo como fiador un poquitito más para cogerle más saborcito a este pacto. Cristo es el fiador del pacto. La palabra fiador significa que va a pagar la deuda del que vaya a pagar la deuda. Es un fiador. Y la palabra de Dios muestra claramente que en el pacto intratrinitario se establecen tanto las obligaciones de Cristo dentro del pacto como sus recompensas. Y eso nos da una idea clara de que es un pacto, porque todos los pactos tienen esos elementos. Los pactos tienen unas condiciones o mandatos de obediencia, y a su vez tienen recompensas por obediencia o castigos por desobediencia. Entonces aquí tenemos que dentro de las obligaciones del pacto para el Señor Jesucristo, Él debía encarnarse, y por eso el texto dice, me preparaste cuerpo. Él debía expiar. La función principal del pacto era expiar. En el pacto Él debía ser siervo del Padre. Siervo del Padre. Eso significa que Jesús renunciaba al ejercicio de su propia voluntad, al ejercicio de la gloria de su poder divino. Renunciaba voluntariamente a eso para convertirse en el siervo del Padre. Por eso se le llama en el antiguo pacto el siervo de Jehová. He aquí que mi siervo se le llama al Señor en el Antiguo Testamento. Entonces Él tenía que ser el siervo del Padre. Ese era un requisito para Él. Y no solamente eso, sino que debía depender absolutamente en todo del Espíritu Santo. Él no podría hacer milagros con su propio poder. Ustedes recuerdan la tentación en el desierto, cuando el diablo le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, eso era una tentación a usar su propio poder. Él tenía que esperar a que el Padre diera la orden de convertir la piedra en pan. Y el diablo lo tienta a usar su propio poder. Entonces, él necesita estar sujeto totalmente al poder del Espíritu. Otro requisito era que tenía que ser sujeto totalmente a la ley, nacer bajo la ley, ser circuncidado, guardar perfectamente la ley moral, ceremonial, etc., para poder estar sujeto a la ley y redimir a los que estaban sujetos a la ley. Pero no solamente sus obligaciones, sino sus recompensas. La Biblia habla claramente de estas recompensas. Como fruto de su obediencia, él vencería la muerte y al diablo. Isaías 54:17. Tendría una simiente en números, verá el fruto de la aflicción de su alma y estará satisfecho. Y se le daría un nombre que es sobre todo nombre. Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Esa es una recompensa que él recibe como por su obediencia al pacto que se le dio intratrinitariamente. Y también un reino eterno. Lucas 22:19. Yo os asigno un reino, le dice a sus discípulos, como mi Padre también me lo asignó
a mí. Entonces vemos los elementos de un pacto, vemos todas las características, vemos alusiones directas a un pacto, conclusión, la salvación comienza con un pacto, con un plan intratrinitario. Pasémoslo así. Entonces, esa es la conclusión. La salvación se planea en un pacto intratrinitario, estamos hablando de un plan eterno. Enfatizo esto de un plan eterno para comenzar a mostrar la gran diferencia que hay entre nosotros y Dios. Recuerden, todo esto es eterno, todo esto es eterno, todo esto sucede en la mente de Dios. Y recuerden que en la mente de Dios no hay sucesión de pensamientos, todo es eterno, todo es eterno. Y muchas de las cosas que vamos a estar presentando aquí han sido arregladas de manera lógica para poder ser entendidas por nuestra mente humana. Pero todas estas cosas son eternas, es un plan eterno, es una mente infinita con la que estamos tratando. Y aquí viene este texto que tanto nos gusta, Isaías 55 del 8 al 11. ¿Qué dice ese texto? Mis pensamientos no son como tus pensamientos. Como más altos son los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que todos tus caminos. Y cuando lees este texto, ¿está en dónde? En Isaías 55. Eso significa que está ligado ¿a qué? A Isaías 53. ¿Y qué tienes en Isaías 53? El plan de salvación. Ven ustedes la relación, es una mente infinita. Por eso vamos a estar viendo cosas que no vamos a poder entender y que sencillamente las tenemos que creer porque la Biblia las muestra claramente. Y ustedes van a hacer preguntas que no van a poder resolver ningún teólogo, porque es una mente infinita, es un plan infinito, es un plan eterno con una mente que viene de una mente eterna. Y esa mente eterna tiene un solo propósito. El único propósito de todo este plan es reunir todas las cosas en Cristo. El único propósito de todo esto es hacer al Señor Jesucristo el centro de todo esto. Jesús es el centro del universo. Jesús es el centro del plan de Dios. Jesús es el centro del universo. Jesús es el centro de la historia. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús es el centro de tu vida y de mi vida. Él es el centro de todo, porque ese es el propósito eterno del Padre, de reunir todas las cosas en Él. Ese es el propósito, hacia allá va dirigido todo este plan, a una sola cosa, a hacerlo a Él el centro, a hacerlo a Él glorioso, en gran manera. Y por eso se nos expresa ese propósito en este texto. A Él, a Cristo, sea gloria. Ese es el propósito, dirigirlo todo a Él. Este es el propósito, dirigirle a Él gloria. ¿Quién? La iglesia. ¿Cuándo? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Sin estos fundamentos, no se puede entender bien la salvación. Sin este fundamento, que obviamente concluye dándole solo a Él la gloria. A Él solamente sea la gloria. Pasemos a la siguiente diapositiva. Es esto, hacia esto se conduce la salvación. Aquí tenemos una imagen, el video BIM no la reproduce muy bien, se pierden mucho los colores, pero esta es una figura de la adoración celestial que está en Apocalipsis 4. El trono que es el centro del universo, los 4 seres vivientes, este candelero que representa al Espíritu de Dios, un mar de cristal en el piso, un arco iris de esmeralda, el Hijo de Dios sentado en el trono, los 24 ancianos